En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, en el que, ya saben, cada semana analizamos un asunto de repercusión global con nuestros analistas. Hoy les ofrecemos de nuevo una edición especial del programa elaborada en condiciones especiales debido a la crisis sanitaria. Así que, en cierto modo, estamos reinventando la radio y la televisión estos días en una versión confinada. Durante las últimas semanas hemos hablado y hemos analizado cómo afecta el coronavirus a Europa, también de cómo va a ser el mundo del post-coronavirus y de cómo la desigualdad ha sido un factor en esta crisis. Esta semana les proponemos hablar del desconfinamiento, un complicado proceso en el que comienzan a adentrarse varios países europeos. Para ello, contamos ya con varios invitados. Silvia Ayuso es la corresponsal del diario El País en París. Hola Silvia, buenos días. Buenos días, encantada. Paolo Levi, corresponsal de la agencia italiana de noticias ANSA y del periódico La Estampa. Paolo, buenos días. Hola, buenos días. Nos acompaña también Joan Cortinas Muñoz, sociólogo del Instituto de Ciencias Políticas Sciences Po en París y especialista en políticas de salud europeas. Joan, buenos días. Hola, buenos días. Y desde Berlín, nuestro corresponsal, Sergio Correa. Sergio, buenos días. Buenos días a todos. El desconfinamiento a diferentes velocidades, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Bueno, pues arrancan los procesos de desconfinamiento en varios países, aquí en Europa, pasos tímidos y mucho temor a tener que echar marcha atrás. Un proceso complejo en los países más tocados por el coronavirus, como Italia, que comienza a suavizar algunas restricciones, o en el caso de España, con un complejo plan de desescalada en 4 fases. En Francia el proceso arrancará el 11 de mayo, también será muy gradual, y bueno, complicadísima la situación en Reino Unido, que esta semana se ha colocado como el primer país del continente europeo con más muertos y solo por detrás a nivel mundial de Estados Unidos. Precisamente en Estados Unidos la economía apremia y su presidente Trump también para reactivar actividades y a desconfinar ante voces temerosas de nuevas oleadas de contagios. Más de 35 de los 50 estados del país han comenzado a levantar o lo están haciendo las medidas de confinamiento. Desconfinamientos a distintas velocidades, como nos muestran las portadas de la prensa internacional que vamos a comenzar a repasar. Por ejemplo, en España el periódico titula «Arranca la fase 0 de la desescalada. El pequeño comercio abre con dudas y con miedo. Las normas hacen que muchos propietarios se planteen retrasar sus reaperturas». En Italia, Il Messaggero. Italia en la prueba. El primer ministro Conte llama al sentido cívico, sabiendo que es necesario convivir con el virus. En Francia, Le Figaro se preguntaba en su portada si realmente Francia va a ser desconfinada el próximo 11 de mayo. Quedan pocos días, pero el Ejecutivo tiene dudas sobre los efectos que el desconfinamiento pueda tener en una segunda ola de contagios. Esos miedos también han sido expresados por cientos de alcaldes franceses escribiendo una carta al Elíseo por su miedo a reabrir escuelas, como lo cuenta Le Parisien. Bueno, lo estamos viendo en las portadas, hay conceptos que dominan. No podemos comparar quizá los países, pero el miedo, la cautela, las dudas, no es una exclusividad de un solo gobierno, Silvia. No, estamos ante una situación inédita. Se han vivido epidemias que nosotros, o casi ninguno de los que estamos vivos recordamos, pero con estas condiciones, sabiendo lo que se sabe, con las medidas que ahora se sabe que hay que imponer de aislamiento, no se ha conocido. Con lo cual estamos todos ante algo inédito, algo que no se conoce. Y por supuesto, era más fácil en cuestión de miedos decir, nos metemos todos en casa, que decidir, empezamos a salir cómo y qué riesgos hay. Es decir, hasta ahora teníamos al menos la angustia del confinamiento, pero al menos era un valor, digamos, seguro. Ahora es una apuesta que se combina cuestiones sanitarias con cuestiones económicas. Tampoco nos podemos acabar de hundir, que ya nos estamos hundiendo económicamente buena parte del planeta, y hay que hallar un equilibrio que es muy difícil. Y pues bueno, por ejemplo, en Francia el 11 de mayo es una fecha política. No hay ningún indicador concreto sanitario que diga el 11 de mayo es mejor que el 10 de mayo, que el 12 de mayo, que el 15. Hay una serie de cuestiones políticas, económicas, de acabar, no hacerlo un 8 de mayo para que no haya un festivo largo, etcétera, que la gente no se emocione mucho, pero es una decisión que de hecho es una parte de lo que le han reprochado a Macron, al presidente Emmanuel Macron, que lo decidió prácticamente él solo.
y que pone una meta, que luego es discutible, una fecha para empezar un proceso que de todos modos en algún momento es inevitable. Paolo, en su país, que fue el primero en Europa en caer, los italianos, tras un larguísimo y muy duro confinamiento, han vuelto a salir a la calle y parece que sin estampidas ni aglomeraciones, al menos por las imágenes que estamos viendo. Hay un cierto orden, no sé, impulsado por el civismo en estos primeros y cautelosos pasos, podríamos decir. Increíble, increíble porque los italianos son todo, no son alemanos y por esto las circunstancias ahora hacen también un carácter que no conocimos nosotros en Italia, que la disciplina están, bueno, no todos, pero se pasa bien, bastante bien. Y es súper poético porque el lunes, el primer día del confinamiento, hablé con mis amigos en Roma y te hablan como era el primer día, por ejemplo, que podían tomar el cafecino a la mañana al bar. No podían entrar al interno del bar, pero bueno, podían tomarlo a la puerta del bar con un pequeño... Y estaban todos como locos. El café más bueno de mi vida, porque en Italia es un rito nacional. Claro. En España también, en Europa decimos el café la mañana y este café en Roma en particular es súper bueno y estaban todos como locos, me llamaban, no sabes qué café que he bebido esta mañana. El mejor café de su vida. Exacto, el mejor de su vida. Por un lado hay un optimismo, por el otro hay un miedo porque estamos en una suerte de como convalecientes. Y como Sergio tiene el mapa de la Grecia antigua, me acuerdo del mito de Sísifo, no sé si se dice así en español. Sí, de Ese Sísifo. tío que tiene una piedra que tiene que tomarla, llegarla arriba en la montaña y después la piedra va abajo y estamos en esta situación. Es súper delicada, frágil y tenemos que avanzar con mucha prudencia porque es la fin del confinamiento puro y duro, pero no es la fin de la guerra. De hecho, Giuseppe Conte, el primer ministro, admitía esta semana que es el momento más peligroso. Claro, Joan, ¿se quiere trasladar esa idea fundamental de que esto no es un rompanfilas, que el comportamiento ciudadano depende de todo este proceso y no tener que echar marcha atrás? Es decir, ese quizás sea el punto en común en todos los desconfinamientos que estamos viendo. Sí, bueno, sí, este es el punto en común entre todos los países. Pero yo quiero destacar de todas maneras lo que decía Paolo, ¿no? Es decir, este virus ha roto muchos tópicos, por ejemplo, que los españoles y los italianos son indisciplinados, etcétera, ¿no? Claro. Que se utilizan de manera demasiado rápida a menudo, ¿no? Para interpretar ciertas cosas. La gente ha sido muy responsable. A mí lo que me preocupa ahora en estos días es que todos los pueblos han demostrado una responsabilidad, digamos, casi muy sorprendente en muchos sitios. Ahora, para mí, el problema es el desafío para los gobiernos, es decir, el pueblo ha sido muy responsable. El problema no es tanto el miedo como tú apuntabas para mí a principio, sino para mí el desafío es la confianza. Es decir, ahora sabemos que podemos confiar en los ciudadanos. En todos los países se ha respetado. El problema es los ciudadanos pueden seguir confiando en incertidumbres permanentes que vienen desde las autoridades. Y para mí ese es el gran desafío. ¿Hasta qué punto podemos seguir con esa incertidumbre y esas casi incoherencias, ¿no? Lo que decías al principio. Nos vamos a Berlín. Sergio Correa, corresponsal. Comparativamente a Alemania, al resto de los grandes países europeos ha contenido relativamente bien la pandemia. De repente empieza el desconfinamiento y suenan las alertas. ¿Es cierto que el desconfinamiento ha empeorado los contagios en Alemania? ¿Qué hay detrás de esos datos? Cuéntanos, porque el resto de países lo están mirando con lupa. Bueno, ciertamente ha cambiado un poco, ha aumentado en los últimos días un poco la tendencia, pero si lo tomamos de una perspectiva más a largo plazo, vemos que desde el 4 de mayo han comenzado a caer, del 4 de abril han comenzado a caer muy fuertemente las tasas de contagio. Por ejemplo, comenzamos en marzo con 3 contagios por cada persona contagiaba a 3 no enfermos cada vez, ahora estamos en 0,71, una tasa muy pequeña. En ese caso se justifica esta estrategia de liberalizar un poco el comercio, de abrir de los locales. Ahora comenzó una estrategia de tratar de hacer que todos los locales, hasta hace poco podrían abrir solo los pequeños, ahora
cualquier tienda puede abrir desde hoy. Entonces, eso ha sido un movimiento muy grande. Hay una esperanza de que los bares abran probablemente a fines de mayo, a principios de junio, con algunas medidas extra. Los gente de las escuelas están empezando a ir. Ahora se espera que antes de julio todos los escolares y todos los universitarios estén tomando clases, y se espera hasta finalmente que los deportes o los acontecimientos grandes con mucha gente quizás en septiembre puedan tener lugar. Aquí en Francia, lo veíamos antes en las portadas, según se acerca esa fecha del 11 de mayo, crecen las dudas. Cartas de alcaldes al Elíseo, dudas en los transportes, en las escuelas, críticas al gobierno. Como decía antes Joan, claro, se pide sentido cívico al ciudadano, pero se traslada también al mismo tiempo una sensación de demasiada incertidumbre en demasiados frentes aquí en Francia. No sé, Silvia, demasiada incertidumbre en muchos frentes, según se aproxima la fecha. Aquí yo creo que lo que más se le va a reprochar al gobierno francés será el tema de las mascarillas, este discurso que ha tenido continuado de no es necesario, no es el principal gesto barrera, como le dicen aquí, de protección. Francia no tenía suficientes mascarillas, no ha tenido suficientes mascarillas durante mucho tiempo. La gran duda es si de verdad va a haber suficientes mascarillas para cuando salgan a partir del 11 de mayo, básicamente puedan salir sin justificante de los franceses. Y ha sido más que la cuestión de mascarillas o no, el discurso político, el discurso de no hace falta, y los científicos dicen que no hace falta cuando todo o muchísimos, Joan, corrígeme si me equivoco, pero cada vez más decían, vamos a ver, la mascarilla es importantísima, y este discurso no hace falta, que ahora está cambiando como puede, girando a marchas forzadas, buscando que al final lo sabíamos todos, y que yo creo que si hubieran sido más sinceros quizá no habría ido tan mal. Joan. Estoy totalmente de acuerdo, y el tema, como decía Silvia, es decir, a mí lo que me da miedo a partir de ahora es que se siga insistiendo en la responsabilidad de los ciudadanos. Vemos como todos los gobiernos, y en Francia lo que yo he visto por aquí, es que se insiste mucho, ¿no? Seguir siendo responsables, si no son responsables, igual no desconfinamos, es decir, estamos casi en un discurso, ¿cómo decirlo?, de profesora a estudiante, ¿no? Es decir, cuidado, portaros bien, o el 11 no desconfinamos. Cuando, repito, los ciudadanos han sido muy responsables. Lo que es difícil, como decía Silvia, para mí la crisis de confianza que está generando esta gestión de crisis. Es decir, nos dicen una cosa y luego cambiamos. Las mascarillas en Francia ha sido un ejemplo clarísimo. Pero ¿cómo explicar que ciertos países no hayan confinado, que otros hayan confinado de otra manera, que ciertos países tengan solo algunas decenas de casos de infectados, otros 25.000 muertos? Todo eso, si no conseguimos explicarlo y las autoridades no asumen ese rol más pedagógico, yo creo que el desafío mayor también, evidentemente, es la segunda ola que todo el mundo, los epidemiologistas, nos están previniendo, pero la crisis de confianza que se puede instalar es otro gran riesgo que se está tomando poco en cuenta. Enseguida le doy la palabra a Paolo, pero vamos a hacer una muy pequeña pausa y a la vuelta vamos a introducir la coordenada política, porque lejos de la unidad, países tocados como España, Francia y comienza a estarlo Italia están mostrando que comienza la bronca política en torno a este desconfinamiento. Enseguida volvemos en Primera Plana. Continuamos en Primera Plana, hoy hablando del desconfinamiento en varias velocidades con Silvia Ayuso, corresponsal del País en Francia, Paolo Levi, corresponsal de la agencia italiana ANSA y de la Estampa, Joan Cortinas Muñoz, sociólogo del Instituto de Ciencias Políticas de París, y desde Berlín nuestro corresponsal Sergio Correa. Bueno, hablemos de los márgenes de maniobra que se están dando a los gobiernos en estos momentos, teniendo en cuenta que hablamos de sistemas muy distintos. En Francia y en Italia hasta ahora habían cerrado más filas en torno a sus ejecutivos que, por ejemplo, en España, donde la bronca política en este desconfinamiento ha sido casi el día a día. Hemos visto en esta crisis la importancia de la unidad política. ¿Cómo ha sido la unidad política en Italia, Paolo? Bueno, dos elementos. El primero es que este gobierno con el primer ministro Giuseppe Conte se demostró unido y bueno, bastante positiva la reacción y después, por el otro lado, hay la derecha extrema como la derecha de Matteo Salvini de la Lega y la otra de Giorgia Meloni, que es una tía post-fascista de este partido que se llama Fratelli d'Italia, Hermanos d'Italia,
que están locos, dicen que tenemos que abrir todo, que el gobierno es irresponsable porque la economía, la actividad es más importante que todo. Pero bueno, es una posición un poquito peligrosa porque si tú abres todo después de 2 meses de esfuerzos increíbles que toda la población ha hecho, bueno, es el mito de Sísifo. Hablando de esa unidad política, quizá sea interesante también la visión de Silvia, que es española y trabaja en Francia, en esa comparativa entre Francia y España. En Francia quizá hemos visto esa inercia de cerrar filas en los momentos de graves crisis en torno a la figura del jefe de Estado, pero en España, en cambio, la bronca política ha sido casi una tónica durante estas semanas, Silvia. Hombre, también venimos de momentos distintos. En España acababa de empezar a arrancar un gobierno, el gobierno quizá más precario en términos de apoyos, de lo que ha costado, las elecciones que ha costado tener un gobierno, con muchísima tensión ya acumulada, mientras que Francia es un sistema presidencialista donde Macron, veremos qué pasa en las elecciones de 2022, pero hasta entonces tiene una sólida mayoría en la Asamblea Nacional, que es lo importante. Y también es cierto que hay otra tradición política, como bien decías. En Francia se apunta en un cuadernito todos los agravios y el propio presidente Macron dijo ya habrá tiempo de rendir cuentas, de pedir exigencias y decir que hacemos mal o no. También habrá tiempo de que el gobierno lo admita o no, pero este no es el momento. Yo creo que la oposición misma dice, de izquierda a derecha, dice, no se entendería, los ciudadanos, es otro concepto quizá político, de los ciudadanos no entenderían que ahora hiciéramos una política de oposición, de bloque, etcétera. Se ha visto en el debate de la prolongación del Estado, aquí en Francia lo que llaman la emergencia sanitaria, y en España el estado de alerta. En Francia, pues bueno, Francia el gobierno había propuesto 2 meses de prolongación, han dicho, oiga, esto es mucho. Nadie ha discutido que hubiera que prolongar el estado de emergencia sanitaria, pero se lo han acortado 13 días, hasta el 10 de mayo, hasta el 10 de julio, en vez de hasta el 23 de julio, como quería el gobierno. Bueno, no pasa nada, tenemos más de un mes todavía de estado de emergencia. En España, que era una prolongación mucho más corta, ha costado una bronca política tremenda, incluso ha provocado un cambio de alianzas, o sea, es decir, el decreto ha salido no con los apoyos con los que salió el gobierno, sino con otros. Es decir, esa es una situación que hace muchísimo más inestable todo, cuando básicamente todos están de acuerdo que sin determinadas medidas ahora mismo, es decir, si estamos con miedo a la desescalada, sin una estabilidad en ciertas medidas, no se puede desescalar, ¿no? Le voy a preguntar luego a nuestro sociólogo, a Joan, en estos momentos de crisis, cómo funciona este concepto de cerrar filas de los pueblos. Pero antes me voy a ir hasta Alemania con nuestro corresponsal, con Sergio Correa, para hablar de Angela Merkel, porque se ha convertido en una de las líderes, sin duda, mejor valoradas por su gestión dentro de esta crisis sanitaria. Sin duda, ahí pesa su formación, sus conocimientos científicos y, como lo dicen muchos de los que conocen perfectamente a la canciller, que está siempre muy bien informada. ¿Qué destacarías de la gestión de la canciller, Sergio? Bueno, la canciller ha mostrado lo que mejor sabe hacer, que es la capacidad de producir consensos. Es una mujer muy hábil en eso. Ha tenido algunos problemas en esta vez. Hay unos estados federales del sur de Alemania, sobre todo, que han ido un poco en contra del ritmo general del país, pero en general han apoyado todos una estrategia bastante homogénea y común al país. Por otro lado, hay que decir que el mejor aliado de Merkel es la disciplina clásica y famosa que se ha nombrado ya acá del pueblo alemán. Ha sido no muy necesario establecer como obligaciones. De hecho, recién esta semana comenzó la obligación de usar mascarillas en el transporte público y en los negocios. Hasta antes no había ninguna prohibición, o sea, uno se autorregulaba de salir o no, cuantas veces quisiera de la casa, pero los alemanes realmente salían una vez por día de su casa a comprar y volvían, sin ninguna prohibición, sin policía en la calle, sin control, sin nada. Eso ayudaba mucho a manejar esta epidemia. Y además, algunas estrategias iniciales, hay que decir que hubo mucha polémica y todavía sigue habiendo mucha polémica entre los científicos sobre qué tiene sentido o no en esta crisis, pero una de las cosas interesantes que hizo el gobierno alemán desde el comienzo, cuando se supieron los primeros casos, fue el establecer test masivos de coronavirus en toda la población. 500.000 test por semana, eran enormes, muchas veces más de lo que se han tenido en casi creo que cualquier país europeo.
Y por otro lado, también hay una cierta tranquilidad de la población porque los casos de muerte son muy bajos. Si comparamos, por ejemplo, Berlín, tiene cerca de 4 millones de habitantes, cercano al que tiene Madrid. Bueno, Berlín tiene 162 muertos en toda esta crisis. Y Madrid, 8.500, Claro. es una diferencia enorme. Hay una diferencia enorme. Se dan cuenta que es muy interesante hacer las comparativas en la medida de lo posible entre países, ¿no? Por muchos motivos. Y nos dan quizá muchas claves de este desconfinamiento. Repasada la parte política, Joan, como sociólogo, en momentos de crisis los pueblos también manejan inercias distintas. Cerrar filas en torno a un jefe de Estado, en ese sentido cívico, sentido de Estado, suele tener cierta inercia, suele ser factor común en Europa. Es una pregunta bien difícil, Carlos. Yo lo que he visto, responder desde este ángulo. Para mí lo que ha revelado este virus, como Sí. habéis dicho, es que todo es político y todo es política, ¿no? Es decir que es una guerra sanitaria, para mí no es muy ajustado a la realidad. Lo que es una lucha política porque todo es político y este virus lo revela bien. Desde la interpretación de por qué este virus, desde la gestión hasta el desconfinamiento, es absolutamente político. Lo que se ha revelado es que, claro, en Europa tenemos estructuras de Estado bien distintas. El Estado federal alemán ha demostrado que tiene su impacto, es decir, Merkel ha querido dar una respuesta, digamos, centralista, los Länder le han dicho que nanay. En España hemos visto más o menos lo mismo desde Cataluña o el País Vasco, donde han acusado al gobierno de Sánchez de ser muy centralista. En Italia y en Francia ha sido un poco distinto, pero incluso la noción de cerrar filas que tú utilizas es una noción política. Es decir, cuando alguien dice, un jefe de Estado dice, hay que cerrar filas en torno a mí, lo que está diciendo es, no me toquéis mucho la moral, es decir, no me estabilicéis mi legitimidad política, que la necesito. Entonces, todo es político, hasta la noción de cerrar filas, con lo cual no sé cómo reaccionan los pueblos, como si hay una noción única de cerrar filas. Lo que sé es que todas esas declaraciones son imposibles, nadie puede cerrar filas en torno a una cuestión política porque la política se define por la divergencia y la heterogeneidad y por lo tanto es normal que la cuestión sea política, ¿no? Para mí no es nada sorprendente. Sí, Pablo, en Italia, camino ya de completar el cuarto mes de estado de emergencia, la oposición ha comenzado ya a reclamar a Giuseppe Conte que vuelva a someter al Parlamento las decisiones que se tomen durante la semana, ¿no? Sí, exacto. Ahora estamos, todos los días hay polémicas y bromas políticas, pero bueno, la verdad es una que ninguno, como sabe, estamos todos, es una situación totalmente inédita esta. Por esto, la política tiene, claro, hay una necesidad de diálogo, de crítica, porque esta es la parte más importante de nuestras democracias aquí en Europa, pero no hay verdad absolutas en esta virus. Y creo que la unidad hoy es la respuesta más importante a nivel nacional y también a nivel europeo. Es fundamental, tenemos verdaderamente una cuestión de sobrevivencia de nuestro continente. España, Francia, Italia, Grecia, todos juntos para la afirmación de una mutualización, de un principio de mutualización de la deuda que es fundamental hoy a Europa. Los coronabonos. Las Exacto. primeras fases de este desconfinamiento afectan a los sectores esenciales, el comercio, los transportes, las escuelas. Claro, el ocio lo vemos ahora mismo en el horizonte como ya llegará. Ya no solo bares y restaurantes, también eventos, espectáculos, deportes. Un artículo del New York Times con 4 investigadores punteros señalaba hace un par de semanas que es irreal pensar en este tipo de eventos antes de otoño de 2021. Joan, algo tan humano como es el ocio, como sociólogo, ¿cómo va a ser nuestro ocio a partir de ahora? ¿Cómo vemos ese horizonte tan lejano? No sé si como sociólogo, como persona, me gustaría que no tuviéramos que verlo tan lejano y que pudiéramos empezar mañana, porque el ocio, se ha demostrado estos días lo importante de la cultura. Muchas veces hablamos, ¿no? ¿Para qué sirve la cultura? Vamos a bajar los presupuestos. Estos días nos hemos dado cuenta la importancia de la cultura. La cultura crea vínculo social, la cultura crea ocio, nos permite sentirnos más, no solo como trabajadores y como seres productivos, sino como seres sociales y seres con espíritu. De alguna manera es esencial, ¿no? ¿Cómo va a ser? Pues ayer vimos a Macron, ¿no? que hizo una intervención explícitamente
para tratar el tema de la cultura, ¿no? Para que veamos esa importancia. No sé cómo va a ser, no somos adivinos. Lo que sí sé es que hay muchas iniciativas creativas, todo el mundo lo ha visto estos días, ¿no? Es decir, los cantantes que hacen conciertos en streaming, las óperas que se pasan por la tele, etcétera. Yo creo que se van a adaptar, es decir, que vamos a encontrar series, maneras de rodar películas que van a adaptarse al coronavirus. Es decir, yo creo que es casi obligado porque la gente tiene ganas, porque la gente quiere hacerlo, y segundo, porque se ha demostrado otra cosa, y repito con la insistencia que decía al principio, ¿no? No solo los pueblos han demostrado responsabilidad, sino que han demostrado creatividad. Y yo creo que esa creatividad y esa autogestión, de alguna manera, va a tomar también cierta relevancia en el sector de la cultura, que es tan esencial. Pues me quedo sin tiempo para más. Desde luego, si a mí hace un par de meses me llegan a decir que estaríamos hablando de desconfinamiento en un programa de radio y televisión, la verdad, nunca hubiera apostado ni 3 euros. Pero aquí estamos, haciendo un programa sobre el desconfinamiento. Ni siquiera la palabra la manejábamos hace unas semanas. Un placer, muchísimas gracias Silvia Ayuso, Pablo Levi, Joan Cortinas, y desde Berlín, nuestro corresponsal Sergio Correa, y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.